¿Sabes cómo funciona el Centro CIMI de Salud Emocional y qué servicios brinda? En CIMISAE somos más de 100 psicólogos especialistas que estamos listos para brindarte orientación psicológica las 24 horas, los 365 días del año. Sabemos que para ti los medios electrónicos son importantes y es por eso que contamos con servicios como WhatsApp y Messenger, donde todos nuestros psicólogos están listos para atender a todas las personas que más necesitan de nuestro apoyo psicológico. También puedes contactarnos a través de nuestra línea telefónica en el 800-911-3232. Además, si lo prefieres, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Claro que sí. En CIMISAE brindamos orientación psicológica gratuita para toda la comunidad hispanohablante. Agradecemos la confianza que has depositado en nosotros y te recordamos que todos nuestros servicios son confidenciales y gratuitos. Tu salud mental es nuestra prioridad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 1 minuto. 28 de enero del 2025, este enero que se sintió como que estaba ya de un momento a otro, nos metió más de 70 días. Largo enero, pero termina casi ya en la recta final. Y es un gusto estar con ustedes en un CIMI-chat más del Centro CIMI de Salud Emocional a través de CIMI Radio. Muchísimas gracias a los que se van a conectar y a los que estarán viéndonos ya en el programa grabado. También recuerden que nos pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios, y bueno, trataremos de irlos involucrando dentro de la narrativa. Recuerden que nos pueden contactar las 24 horas del día durante todo el año al 800-911-3232, ya sea por WhatsApp o ya sea por llamada telefónica, más de 150 psicólogos en atención para usted. También pueden visitar nuestra página www.cimisae.com.mx. Sobre todo ahí verán contenido muy interesante, algunos cuestionarios que podrán servir como un primer elemento de orientación y de ubicación, y asimismo hay una agenda acerca de diversos talleres que están impartiendo también psicólogos del Centro CIMI de Salud Emocional. Bien, esta tarde, este día, tenemos un tema sumamente interesante. Hablaremos de la neurodivergencia, esta neurodiversidad también en otra acepción y comentario, perdón, y concepto que existe. Para ello, tenemos a una invitada de lujo, una experta en la materia, psicóloga del Centro CIMI de Salud Emocional. Oiga, ando medio trabadón, pero bueno, ahí vamos bien. Parte de las neurodivergencias, Parte de la Manuel, neurodivergencia. Uy, no te preocupes. si yo te platicara. Pero bueno, Berta Miranda, un gusto. Berta Miranda, por favor, dinos, háblanos un poquito de ti. Sabemos, obviamente, quienes colaboramos o pues, somos colegas en el Centro CIMI de Salud Emocional, pero háblanos un poquito de tu especialidad. Digo, sobre todo me gustaría, por toda esta experiencia que supondrá el hecho de tener un expertise en este tipo de temas tan interesantes, ¿verdad? Y antes que nada, bueno, mucho gusto porque yo no había tenido el gusto de conocerte, sí, a través de, bueno, ahí está Berta y por ahí en algún otro programa creo que te he alcanzado a ver, pero un placer, un gusto, muchísimas gracias por haber aceptado estar en este programa. Sin más, Berta, bienvenida nuevamente. Dinos, a ver, por favor, quién eres, dónde trabajas y cómo es que le sabes a estos temas tan rudos. Ok, pues de entrada, muchísimas gracias por la invitación. El tema, pues en realidad me gusta bastante. Ya 15 años como terapeuta en consultorio con niños, adolescentes, adultos. De unos años para acá ha sido el trabajo más arduo los adultos con algún tipo de sintomatología se acercan a preguntar, oye, fíjate, creo que tengo TDA, autismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estudié en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, hice una especialidad en la Facultad de Psicología de la UNAM, y bueno, he tenido diversa formación de diplomados y cursos de diversos temas, y bueno, esta es la neurodivergencia, viene además de ser un tema recurrente por, es algo que se solicita bastante en la consulta, se refieren a los pequeños de algunas escuelas para poder saber si tienen, pues, alguna dificultad, alguna barrera de aprendizaje. Y bueno, aquí aprovecho también para mandar un saludo a mi hija Alejandra. Ella es una adolescente con TEA, es diagnosticada desde que ya tenía 4 años, con síndrome de Asperger.
Hoy día, pues bueno, también se ha cambiado un poquito los criterios diagnósticos, pero bueno, ha sido también, una una travesía el poder estar conociendo de este tema, pues también por esa cuestión. Muchísimas gracias. Sí, es un placer de verdad de estar compartiendo contigo este espacio con todo esto que ya desde un inicio nos has aportado. De verdad, gracias por ello. Indudablemente es un tema que a mí también me llama mucho la atención por varios factores, por varias situaciones, que a lo largo, bueno, de mi práctica como psicólogo, entre otros rubros, también hemos ido tratando un poco, ¿verdad? Me llama la atención muchísimo que hoy en día, yo lo veo como una enorme ventaja, el hecho de que haya cada vez más visibilidad con relación a este tipo de temas. Hablaré de temas en general, aunque eventualmente Ujú. le diré condiciones, ¿no? Estas condiciones de vida en las que se encuentran algunas personas, porque en efecto no vamos a, y digo, no lo dirás tú de manera más puntual, no estamos hablando de padecimientos, sino de condiciones de vida. ¿Por qué? Porque las personas están viviendo. Y digo, yo desde mi rubro, lo hablamos también así, por ejemplo, una persona que vive con, yo soy psicólogo, que vive con, y Okey. no decimos que padece X, ¿no? X padecimiento o X Ujú. tipo de cáncer y demás. Cuando hablamos entonces de neurodiversidad, de neurodivergencia, y bueno, tú nos has preparado aquí una presentación que estamos viendo y para quienes nos siguen, se vayan también guiando en la narrativa. ¿De qué hablamos? ¿Qué debemos entender? ¿Cómo debemos enmarcar el concepto y todo lo que potencialmente puede abarcar y hasta dónde se puede decir? ¿Por qué? Porque pues obviamente es muy vasto y a lo mejor muy limitado el espacio, ¿verdad? Pero dinos, por favor. Pues bueno, de entrada la palabra compuesta como neurodivergencia viene como, en estas 2 vertientes de separar como la parte neuro, que tiene que ver con todo el trabajo que realiza nuestro sistema nervioso, para poder coordinar, relacionar, enlazar las ideas, el trabajo que nos genera desde el pensamiento, la acción. Y la divergencia, pues, que tiene que ver con esta variedad, esta, desviación alejada, pues, o sea, variantes de lo que puede considerarse que entra en la curva de lo normal, que hoy día, pues, también sabemos que, bueno, estadísticamente se requiere a lo mejor, considerar que cuál es lo que entra dentro de lo común, la normalidad, pero que hay una diversidad de, situaciones que no encajan ahí, no por eso quiere decir que no se deben considerar, que no existen, que no tienen oportunidades, etcétera. Entonces, bueno, hablar de la neurodivergencia tiene que ver con, em, señalar que hay variedad de formas de procesamiento de la información, de cómo se aprende, de cómo, socializamos, de cómo se ejecutan algunas tareas y que, bueno, antes, por ejemplo, se hablaba acerca de las inteligencias múltiples y va muy encaminado a esto, va a considerar que no es que haya personas que no sepan o que no sean inteligentes, solo porque no aprenden de la misma forma que la mayoría. Simplemente que hay una condición específica en la cual funciona su sistema nervioso, la forma en la que se procesa la información, en la que se expresa también ese conocimiento, y que el aprender respecto a ello nos abre la posibilidad de incluir em, pues, a las personas para también aprovechar todo lo que, las personas con diferentes condiciones pueden aportarnos. De ahí viene como la palabra neurodivergencia, ¿cómo ves, Manuel? A ver, yo estoy aquí, en clases. Cuando estoy en clases, no hablo, no hablo nada. De verdad, muy interesante. A mí me llama la atención esta parte de los procesos de aprendizaje. De hecho, bueno, tu diapositiva que nos muestras aquí, por ejemplo, me llama la atención y me llamó la atención cuando me la compartías previamente, esta frase que usas. Todos usamos el cerebro, pero no de la misma manera. ¿Por qué? Porque obviamente vamos interactuando con la realidad de maneras diferentes. Nosotros, yo en ocasiones a mí me gusta platicar con algunas personas y les digo, nosotros hemos conocido el mundo desde los ojos ajenos y hemos conocido también el mundo y lo hemos empezado a recorrer
desde con pies ajenos, etcétera. ¿Por qué? Porque de pequeños nos cargan y nos llevan a donde quieran, nos muestran lo que los adultos Ujú. quieren ver, incluso vamos aprendiendo conceptos de miedo, de temor, de varias cosas que se relacionan a sentimientos y a emociones desde las experiencias ajenas, desde las experiencias del entorno en donde vivimos. Sin embargo, digo, me detuve en eso porque pienso, estas personas que tienen esta condición con alguna situación de neurodivergencia, ¿cuán complicado puede ser? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, ahorita que hablabas, entre ser diagnosticado a una temprana edad, por ejemplo, 10, 11 añitos por el promedio, a ser Ujú. diagnosticado a los 40? Y me ha tocado, por ejemplo, en consulta, no hace mucho, conocí a una persona de 40 años que le cayó el 20 que dijo, con razón soy así, ¿no? Todo eso y fue como una, o sea, una persona ya con especialidad y demás, y que de verdad a mí me tocó ver ese proceso de irse adaptando, pero bueno, todavía está en ese proceso porque dice, de verdad, que cuando me dijeron casi, casi lloraba, ¿no? ¿Por qué? Porque entendió por qué entendía así el mundo. Pero luego, pensando en ello, digo, ¿cuál es la diferencia entre ser diagnosticado a los 10, 11 años o más chiquito a ser diagnosticado a los 40 años? Y tú vas a decir algo. Pues bueno, de entrada, yo hago la invitación a los que nos estén viendo que hayan tenido un diagnóstico en la adultez, a que nos puedan ahí ir mencionando qué tan fácil o difícil ha sido esto. Ahorita voy a dar mi perspectiva, por supuesto, como terapeuta, pero a quienes nos estén viendo, por favor, escríbanos si son papás, cuidadores de alguien con TDA, con Tourette, con espectro autista, qué tan fácil o difícil ha sido esta parte de, la inclusión educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, desde lo que te puedo comentar, las personas que presentan una condición diferente en un contexto donde sobresalen por alguna cuestión, pues siempre van a ser se perciben que hay algo que no encaja ahí. Hay un en YouTube pueden buscar, por ejemplo, hay un programa que se llama Eso no se pregunta, y justo en el tema del Asperger, hay una pregunta que les hacen que es, ¿tú te sentías diferente? Y es como muy curioso porque normalmente las personas con autismo, pues, son caracterizadas porque, pues, ellos están ensimismados, difícilmente, pues, en teoría como que interaccionan con otras personas, ¿no? Pero todos dicen: "Sí, yo me sentía diferente", o sea, yo notaba que algo pasaba, que algo estaba ahí que no encajaba. Entonces, el ambiente te influye muchísimo para esto, porque cuando hay algo que dista de lo que comúnmente vemos, podemos buscar la forma de integrarlo o segregarlo. Muchos de los niños, cuando han recibido también como educación, basada en tolerancia, respeto, incluyen a otros pequeños independientemente de la condición que les perciban. Ya sea, que se note físicamente, ya sea en el comportamiento, ya sea en la forma en la que intentan comunicarse. Ujú. Y nota que comunicarse, porque también aquí hablamos acerca de que muchos van a tener problemas para tener el lenguaje verbal. Sin embargo, los niños la mayoría de las veces buscan comunicarse cuando están intentando, jugar. Y cuando los niños han sido educados también basado en respeto y tolerancia, van a buscar la forma de incluir a los otros pequeños, pero cuando no, entonces empiezan también a generar burlas, rechazos, reflejo de lo que también, pues, ellos han visto en casa. Claro, Una persona adulta, cuando llega pues, a detectar que, bueno, ya nota que se nombra lo que ha vivido y busca la asesoría para saber qué es lo que está ocurriendo, si es que tiene a lo mejor algún trastorno, alguna condición específica, y se da cuenta de que sí. Entonces, la mayoría de las personas que me ha tocado diagnosticar lo agradecen y viene esta parte de con razón.
con razón a mí me pasaba que yo no aprendía igual que los otros compañeros. Con razón, aunque yo aprendía de una manera más rápido que los demás, pero como yo no escribía igual que los demás, pues entonces me regañaban, pues entonces mis calificaciones bajaban. Entonces, con razón, me cuesta mucho permanecer en un empleo. Con razón, cuando estoy en un lugar y entonces empiezo a ver muchas personas o empieza a haber mucho ruido, yo no puedo permanecer igual que las demás personas. Em, Tengo un paciente, a lo mejor anda por aquí, que él, por ejemplo, sí me menciona mucho, ¿no? Yo noto como para los demás es súper natural el comenzar una actividad y a mí me cuesta trabajo y yo tengo que tomarme el tiempo para analizar, ver como todos los aspectos. Lo dice como en esta frase de: "Si fuera una parte teórica, yo no tengo problema, pero cuando tengo que ser práctico y noto que cómo a los demás no les cuesta trabajo, de pronto me bloqueo porque yo digo, a mí me cuesta muchas veces más, ¿no?". Claro. Oye, antes de andar, porque voy a retomar algunas cosas que estás comentando ya de manera introductoria, porque cada sujeto también lo vive desde su individualidad, desde su contexto y desde su ambiente, desde la narrativa que nos estás dando. ¿A quiénes podríamos identificar dentro de esta neurodiversidad? Es decir, ¿quiénes están involucrados? ¿Qué tipo de condiciones podemos nombrar? Ya has nombrado algunos, pero si Ujú. pudiéramos extender un poquito esto, porque a lo mejor algunas personas que no han tenido como mucho contacto en relación a este tipo de temática digan, bueno, ¿y de qué nos están hablando? ¿O de qué condiciones están hablando? ¿Por qué? Porque en ocasiones, y lo voy a decir con muchísimo respeto, por ejemplo, hay condiciones como el TEA, con todo este espectro del TEA y demás. ¿Sí? En mi rancho, dicen, nació, es que su hijo nació malito, ¿no? Porque no habla con nadie, no convive con nadie, se la pasa encerradito, etcétera, etcétera. Cosas que ya decías que tienen que ver un poquito con las habilidades sociales, que obviamente tendrán que trabajarse. Pero ¿a quiénes qué condiciones podemos identificar dentro de esta neurodiversidad, de esta neurodivergencia? Okey, vamos a partir como súper rápido, así como resumiendo mucho, todo lo que tiene que ver con esta, condición del desarrollo, que nos permite el entendimiento, la comunicación, el aprendizaje, em, pues parte de desde que estamos, pues, en la gestación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos desarrollando como seres humanos? Pensamiento, lenguaje, comunicación, nuestro movimiento, la forma en la que socializamos. Hay una prueba que se realiza, por ejemplo, a los niños, que es una evaluación de desarrollo infantil, y abarca 4 áreas que son socialización, motricidad, lenguaje e inteligencia o cognición, pues. Entonces, si nosotros notamos que hay una variación en una de esas 4 áreas, entonces podemos considerar que se puede tener una neurodivergencia. Sin embargo, específicamente, de acuerdo a los manuales, de diagnóstico, solamente están algunas condiciones especificadas. Por ejemplo, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, em, problemas relacionados a la impulsividad y la falta de atención, dificultades para, poder relacionarnos socialmente y la hipersensibilidad que se tiene. Estoy hablando específicamente de, tal cual, trastornos de lenguaje, trastornos de aprendizaje, trastorno de déficit de atención con hiperactividad o, aquí hay como una vertiente que puede ser mixto, es decir, puede tener solo déficit de atención, puede tener prevalencia en hiperactividad o puede ser los 2 juntos, y todos los trastornos del espectro autista. El trastorno autista, se le denomina espectro porque, aunque en la mayoría de los trastornos, mentales, pues, hay una severidad denominada como leve, moderada, severa, de acuerdo a la cantidad de síntomas, a la dificultad que le genere a la persona para, relacionarse en el medio donde se desenvuelve, familia, escuela o trabajo, y en la forma en las amistades, la socialización. En el caso del espectro autista, no podemos solamente decir es poco autista o es muy autista.
es que ahí hay que identificar que todos los síntomas van a tener una medición diferente entre cada paciente. Y entonces podremos encontrar que hay, por ejemplo, personas que pueden tener una alta funcionalidad social, a pesar de que, bueno, es una condición que a lo mejor se caracteriza por problemas de socialización, pero sí hay personas que pueden ser muy sociables siendo autistas, pero tienen dificultad a lo mejor una dificultad alta en sensibilidad auditiva, pero tienen una un alto umbral, a lo mejor a lo sensorial, a lo táctil, pero, tienen, a lo mejor una capacidad de abstracción rápida. Entonces, se convierte en una variación tan amplia que por eso se denomina espectro. Y está también el síndrome de Tourette, este síndrome de movimientos, que se consideran involuntarios, lo que se consideraba antes como tics nerviosos, o que todavía se menciona mucho como es que tiene tics nerviosos. Y bueno, estos son como los trastornos de neurodesarrollo que son más frecuentes, pero, pues, insisto, hay ahí también toda una variedad si consideramos esas 4 áreas de desarrollo. ¿Qué crees, Manuel? Te dejé de escuchar. Manuel, creo que está apagado tu micrófono. Bien, ya Ya, listísimo. ahí. Ujú. ¿Tú crees que estaba pensando ahorita, cuáles son las dificultades más comunes a las que se enfrentan esas personas dependiendo la edad? Bueno, una, porque si son personas diagnosticadas desde muy jóvenes, hay un margen de acción importante, que obviamente también va a depender de la manera en cómo va siendo orientado y acompañado, por un lado. Y por otro, ¿qué pasa con las personas que son diagnosticadas ya adulta? Y bueno, ahorita seguramente nos irás iluminando en eso. Vamos a saludar a las personas que nos están aquí dejando ya sus saludos y comentarios en lo que tú nos ayudas a elaborar esa respuesta con relación a las dificultades más frecuentes. Ya nos has dicho algunas como la situación de la socialización, estas habilidades sociales que algunos pueden o no desarrollar, incluso teniendo algún TEA. Digo, cada uno va a ser muy diferente. Bien, saludos a Estefanía López, Emanuel Barba, gracias, buenas tardes, gracias por seguir compartiendo cada martes y cada jueves. Yasmín, gracias, ansiosa de escuchar el tema tan interesante, que se reduzca esa ansiedad porque Berta nos está guiando de una manera excelente. Panacea de la medicina, buen tema, Estefanía López y Geo Gervantes, Giovanni, saludotes, Guadalupe Razo, gracias por el tema, es importante dar visibilidad a todas las personas y minorías. Carlos Rivera, mira el cantante de nada. Carlos Rivera, saludos, doctora Berta, es la mejor, eso es indudable. Janet Gómez, gracias por tus saludos. Diana Padilla, gracias por tu presencia. Emanuel Rivera, saludos, un tema interesante. Lidia Lara, gracias. Vero Correa, hola, saludos, que todo vaya bien. Angie, Anaí, tema tan importante, gracias por compartirlo. Blanquis Pérez Hernández, saludos. Verónica Jiménez, saludos. Surizaday Rubio, saludos. Patricio Rivera Canales, muy buen tema, gracias. Y Luis ya nos deja una primera pregunta que creo que la podremos abordar. Bueno, ya lo irás enmarcando tú, porque también estaba dentro del tópico que quería presentar, el hecho de hoy en día, incluso en esta red social de videos cortos, Ujú. ya ves tú tu diagnóstico para todo y cómo ha habido en algún momento de la vida, en el último semestre del 2024, millones diagnosticados con TDAH Ujú. a través de esto. Ah, mira, eso, no, pues vamos palomeando ahí todo. Autodiagnosticados. Ahí ya resulta que ya todos, ¿no? Tenemos. Luis Enrique Rojas, Noyola, gracias, saludos. Jennifer, saludos. Y Landy Recendis, perdón, muchas gracias por el tema. Aún muchas cosas que desconocemos. Andrea San, gracias. ¿Hay algún lugar en el cual pueda detectar el TEA? Bueno, me imagino que como diagnóstico y criterios y todo eso. Bueno, ahorita nos iremos dando. Francisca Cruz, gracias. Eric, Erebecita, Tere y Eric otra vez, gracias. Saludos a Manuel, a la psicóloga Berta Miranda y MBC Becerra, Barrera, perdónenme. Saludos, psicólogo Manuel, gracias. Excelente tema, por supuesto.
Entonces, ¿cuáles son las dificultades más frecuentes a las que se enfrentan estas personas dependiendo la edad de diagnóstico y la manera en cómo son orientados y acompañados? Pues, yo creo que cuando son diagnosticados de niño, dentro de las primeras dificultades y a los primeros que hay que aplaudir es a los padres de familia, a los cuidadores, porque ellos son los que van a tener los primeros rechazos y a veces vienen desde el núcleo familiar, ¿no? Es que tú no sabes controlar a tu hijo, es que ya le hubieras puesto unas nalgadas, es que entonces, bueno, hay mucha falta de empatía, mucha falta de conocimiento, la segregación, mm, la parte como de esa intolerancia que de pronto van enfrentándose. Em, cuando los papás tienen como esta sensibilidad también no, es que como que sí pasa algo diferente, hay que investigarle, hay que buscar, se toman el tiempo, se dan la oportunidad de poder, ser más tolerantes y observadores con su propio hijo para ver qué le funciona, qué le hace sentir mejor, qué evita las crisis. Pero cuando no es así, también se cae en esta parte de, una exigencia por encima de lo que el niño puede dar, ¿no? Em, la autora Mary Colley, que ella también fue una activista, genera también una asociación en Estados Unidos respecto a todo lo que tiene que ver con diagnósticos de, neurodivergencias, principalmente en adultos. Y los círculos como los que ahorita nos estabas presentando, que los diseña, este, licenciada Chang, la diseñadora Chang, eh, favorecen mucho para entender estas dificultades, pero también cómo el cerebro va compensando, porque hay algo muy interesante, el cerebro también va favoreciendo otras áreas. Cuando una persona nota que no es buena en algo, va compensando de otra manera. Es decir, si yo me doy cuenta que a lo mejor no puedo escribir, puede que pue puede que tenga también la capacidad de memorizar mejor las cosas. Entonces, este primer círculo, que es el círculo de la neurodiversidad, nos menciona por ahí, por ejemplo, algunos padecimientos como la dislexia, que es esta inversión de números, de letras, pero que también puede haber una dislexia cuando, hay una lectura. Si yo estoy leyendo El zorro, a lo mejor leo Le zorro, ¿no? Al centro, la centro, ¿no? Porque voy invirtiendo también el orden, o se me complica, o no comprendo la palabra, porque entonces en lugar de leer, Lara, leo loro, ¿no? Está el TDA, está el síndrome de Tourette, está la neurodiversidad, como ampliada, que es, pues, todo esto que también no encaja directamente en todos los la sintomatología del cuadro, pero que también hay variaciones. Está el autismo, la dispraxia, la que aquí entra, por ejemplo, pues, esta dificultad para coordinar, la discalculia, la dificultad para generar habilidades matemáticas y de proceso lógico. Y entonces, esto nos va teniendo que, bueno, si yo no, a lo mejor, insisto, no soy bueno en un área, mi cerebro va a buscar compensar, pero Em, pues depende del ambiente. Cuando las personas tienen dificultad para relacionarse, puede que sean también muy buenos para ejecutar, por ejemplo, tareas específicas, que puedan ser más analíticos, que puedan ser muy buenos observadores. Mm, yo creo que una de las grandes barreras son los centros educativos y ya más adelante los centros de trabajo, porque solo dicen, pues como que es raro, ¿no? Como que hay algo que no cuadra con esa persona, ¿no? Y entonces, pues se genera una ansiedad alta en la persona que padece algún tipo de, de estas condiciones, perdón, y puede que se elija ya no ir a la escuela o ya no llevarlo a la escuela o que rechace el trabajo. En el caso del círculo que ahorita estamos viendo en pantalla, que tiene que ver, por ejemplo, con características más apegadas al síndrome de Tourette, y también lo menciono así como características más apegadas, porque ahorita con lo que decías, Manuel, de pronto vemos en TikTok esta parte de que, ay, entonces si eres TDA, tú seguramente tienes que tener problemas para memorizar las cosas, ¿no? Y entonces
no siempre, hay una variación también ahí. O sea, sí hay características, pero no a todos les tiene que pasar de la misma forma. Entonces, bueno, aquí en el caso de Tourette vemos en el círculo que dentro de las fortalezas, va a estar que pueden ser personas muy creativas, que pueden tener fuertes destrezas de comunicación verbal, que pueden hay ahí como un mito, que el Tourette solamente es aquellas personas que dicen palabrotas, ¿no? Y aunque pudiera ser un síntoma, no siempre está presente. De hecho, en la mayoría de los casos no está presente esa, esa secuencia verbal o esa repetición con, denominada coprolalia. Ellos pueden generar, entonces, también para compensar como este estrés, el poder hablar, el poder explicar, y pueden ser muy buenos comunicadores. Muestran simpatía, son altamente resilientes y tienen habilidad de hiperenfoque, es decir, pueden realmente concentrarse en algo y tener mucho conocimiento de ese tema. Em, Dentro de las dificultades, pues, ellos tienen necesidad de liberar los tics, y entre más estrés, más movimientos involuntarios, el parpadeo constante. Por ahí, bueno, recordarán, a algunos famosos, dentro de ellos está Adal Ramones, ¿no? El movimiento que él tenía en el hombro, y ese movimiento, pues, es porque él, ha revelado que, tiene síndrome de Tourette. En el siguiente círculo podemos ver, por ejemplo, em, las habilidades que puede presentar las personas con TDAH. Las personas con TDAH, insisto, pueden tener dificultad para concentrarse y pueden tener movimiento constante. Sin embargo, pueden ser altamente creativos. La visión que tienen las personas con TDA de verdad es maravillosa. Pueden almacenar una gran cantidad de información, pueden dar como muchas ideas al mismo tiempo, y cuando se puede dirigir esa capacidad para que den orden, para que puedan ellos poder, ser lo más funcionales posible, de verdad son grandes creadores. Pueden encontrar patrones, por ejemplo, como de estos tipo película de la NASA, ¿no? Así de, bueno, los patrones y de repetición. Tienen tenacidad para, adentrarse a situaciones complejas, son honestos, su procesamiento en los detalles finos y específicos puede ser algo que no todas las personas alcanzamos a ver, y ellos sí. Tienen buen procesamiento de información y memoria, piensan muy, muy rápido, a veces incluso piensan más rápido de lo que pueden hablar, ¿no? Que eso es a veces parte de sus dificultades. Em, Habitualmente tienen una sobrecarga de estrés, eso, en ocasiones puede llevar a que se confunda el diagnóstico cuando son adultos, a que tienen trastornos de ansiedad, pero en realidad, pues, es que tienen como esta necesidad del impulso, ¿no? La falta de control del impulso, porque sus sinapsis están constantemente, activadas. Tienen dificultad en la comunicación verbal, pero esto se presenta la mayoría de las veces porque quieren hablar más rápido y entonces se atropella esta parte, o también les falta como coordinación motriz. Tu cerebro quiere igual hacer tantas cosas que entonces hay esta complicación para coordinarse internamente. Tienen dificultad para, seguir instrucciones si estas no son específicas, o bien, si son muchas indicaciones a la vez, con ellos es preferible como ir enumerándolas o dándoles, como primero haz esto, una vez que lo termines, haces esto otro, repíteme la información, ¿no? En el círculo de ¿qué te parece, Manuel, si hacemos aquí la pausa para antes Sí, de ver sí. como los otros círculos? Ajá. Sí, vamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que siguen la transmisión. Saúl Ibáñez, gracias. Y Lili Petit Noir, gracias por tu presencia. Vamos a un corte. Regresamos con este gran tema de la neurodiversidad. Recuerden que nos pueden contactar al 809-11-3232 las 24 horas del día durante todo el año. Más de 150 psicólogos a su servicio en bien de la salud emocional.
Vamos a un corte y regresamos. Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje, y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son: no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En Simisae contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad. Gracias por su permanencia y preferencia. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Déjenos ahí sus comentarios y preguntas y vamos a irlos retomando, por supuesto. Al final, no se nos ha olvidado esta primera pregunta que nos había comentado Luis sobre, oye, ¿qué pasa? Porque de pronto o todos tienen TDA o nadie lo tiene. Como, a ver, y sí pasó, no sé si tú recuerdas, bueno, obviamente que a lo mejor sí porque te has dedicado durante estos años en ese tipo de temas, pero en algún momento como que también hubo una exacerbación por este asunto del Asperger o Asperger, ¿sí? Ya todo el mundo era Asperger o Asperger porque pues además asociaban a esta condición con los genios de la historia, ¿no? A Newton, a Einstein, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién no quiere ser identificado con uno de estos sujetos? Y a ver, resulta que pues no necesariamente una condición de estas tiene que ver con con un IQ tremendo, pero también lo decías puntualmente, sobre todo con el TDAH, tienen maneras diferentes de procesar la información y muchas veces me ha tocado y conozco personas muy cercanas a mí con este diagnóstico, cuando tienen este asunto del hiperfoco, de verdad son unos genios, así genios. Conozco a una doctora que tiene alta especialidad, etcétera, y cuando tú lo ves en el ordinario del día, se ve un poquito disperso y lo que quieras, pero la verdad es que no, su atención está en todos lados y es altamente, bueno, yo le digo que es un genio caminando, es una genia tremenda, el hiperfoco que tiene cuando va a realizar cosas y crea cosas que digo, ¿cómo se dio cuenta de eso, no? Etcétera. En fin, estábamos hablando un poquito de todo esto, las características, las distinciones, etcétera, que ibas haciendo y que nos has aportado en estos círculos. Y vamos a pasar un círculo siguiente, que ya lo tenemos preparado, todavía no lo ven, creo, pero ya lo van a empezar a ver. Mientras igual se va preparando, pues bueno, damos respuesta a Luis con esto de cómo saber. O sea, sí es muy importante también el acercarnos con especialistas a que se realice el diagnóstico. Em, Hay personas que, por ejemplo, acuden directamente a paidopsiquiatras, hay personas que acuden a neurólogos, a psicólogos, pero sí es importante que haya como una especialización y que la persona, no esté duditativa en cómo se diagnostica. Si bien se ha reforzado por parte de, por ejemplo, del psiquiátrico infantil, el Juan Navarro, que el diagnóstico puede ser meramente clínico, sí es muy importante hacer una muy buena historia clínica, donde se pueda identificar, los antecedentes heredofamiliares, donde se pueda identificar cómo ha sido el desarrollo de la persona. Em, Hay algunos cuestionarios
por ejemplo, en el caso de los niños se aplica, hay uno que es muy común, que es el cuestionario Conners, se aplica a los padres, se envía a la escuela para que los profesores puedan responderlo. Em, y se va integrando toda la información. Obviamente con el niño, pues también se va identificando cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son las áreas que son más fuertes en él, pero, insisto, tiene que ser como una integración, pues, bastante amplia. En algunas ocasiones, pues, también algunos especialistas pueden abusar de las condiciones y pedir, pues, algunos estudios de gabinete que no son inminentes para poder dar un diagnóstico de una neurodivergencia, ¿no? Entonces, si bien todo estudio puede reforzar, puede apoyar, también es importante mencionar que no es, inminente un estudio de gabinete particular para poder identificar si hay, un TDA, un TDAH, un TEA o un Tourette, ¿no? Sí hay diagnósticos que se pueden realizar de manera clínica, pero insisto, con una muy buena historia clínica y si se requiere apoyar en algunos test, en algunos cuestionarios, también puede ser. Está el cuestionario de cribado, por ejemplo, de TDAH para adultos, que es un cuestionario muy amplio, donde, es básicamente un autorregistro. Se le va preguntando al paciente: "Oye, ¿y tú recuerdas cuando niño, este, tenías problemas para organizar tus libretas, para poner fechas, para?". Es muy, muy, muy específico. Este cuestionario a mí me gusta mucho, sobre todo cuando es, para adultos. Insisto, para el niños, em, con el Conners está la escala breve y la escala ampliada, pero, eh, son algunos indicadores que nos pueden dar, pero no dejamos de lado, insisto, la historia clínica, la historia heredofamiliar. Sí hay también algunos estudios genéticos que pueden reforzar, insisto, el diagnóstico, pero no es que entonces si yo tengo dudas, si yo tengo necesariamente que irme a hacer el estudio genético, pues no es inminente, ¿no? Hay algunos síntomas que realmente son muy claros y muy evidentes. Claro. Eh, Gracias. Hablando de todo esto, por supuesto que hemos ido cambiando muchas maneras de ver muchas condiciones relacionadas a la salud emocional, a la salud mental, muchas condiciones relacionadas al neurodesarrollo, etcétera. Hoy hay una perspectiva muy amplia y claro, en ocasiones o en algún momento de la historia o incluso todavía en el presente, algunos desde nuestra ignorancia, desde nuestro desconocimiento de este tipo de condiciones y temas, podemos pensar que las personas que viven en una condición o con un diagnóstico de este tipo son personas que tienen muchas limitaciones en diferentes rubros. Y pareciera que por eso, cuando alguien es diagnosticado a cualquier edad, ¿no? Ya sea que mi hijo de 10 años o yo de 40, etcétera, le demos un diagnóstico o se le dé, perdón, un diagnóstico de este tipo, viene un impacto emocional importante porque lo primero que nos viene a la mente, híjole, ya nació limitado, o sea, ya pareciera que por ahí va como que es una situación a tan adversa que somete a las personas en una crisis complicada. Sin embargo, notamos, obviamente con la evolución en todos estos temas y todo lo que se ha venido haciendo en cuanto a sendos estudios relacionados a esto, que ¿qué pudiéramos decir, perdón, Berta, sobre el autismo con relación a sus fortalezas y debilidades? Y digo, ahondando un poquito también en las preguntas que nos hacen y que iremos ya dirigiéndonos un poquito a la recta final del programa. Okey, pues bueno, en las fortalezas del autismo vamos a encontrar que muchos de las personas con esta condición, eh, tienen un buen manejo introspectivo. Entonces, temas como la memoria a largo plazo puede ser una fortaleza. Además, son personas que, en ocasiones dentro de ese espectro pueden tener también como, dificultad para ver como matices, sobre todo en temas, éticos. Entonces, son personas que pueden ser muy honestas, que son muy rectas, que se apegan a los manuales de procesamiento,
pueden ser muy buenos ingenieros, por ejemplo, ¿no? Pueden ser muy buenos contadores, muy buenas personas e insisto, esto no se limita a que, bueno, entonces ya no puede ser médico, por ejemplo. No, o sea, hay que en cada persona ir descubriendo cuáles son sus fortalezas. Pero bueno, dentro del común de las personas con autismo encontramos esto que menciono. Em, no tienen tanta habilidad ellos en ser empáticos, pero sí en, este, en que cuando, o sea, sí alcanzan a percibir también cuando alguien está sintiendo algo, sobre todo si es cercano, entonces ellos pueden como a lo mejor solamente acercarse y como ya, ¿no? O sea, sí perciben o se estresan de cuando alguien está en un estado, pues, de tristeza, de angustia. em, Pueden a lo mejor ellos también tener una mayor dificultad em, para poder entender el lenguaje pragmático. ¿Cuál es el lenguaje pragmático? Pues cuando alguien hace algún gesto, los calós, los albures, ¿no? El doble sentido, pues para algunos de ellos puede ser complicado. Los chistes, las metáforas pueden ser una complicación. Sin embargo, ¿por qué? Porque su forma es muy literal. Pero, te decía, ¿no? Pues, a lo mejor en la parte donde ellos pueden seguir indicaciones, ver un proceso, armar y desarmar, ellos pueden ser muy eficaces en esas áreas. Claro, y que va a depender, como ya nos lo comentabas hace un momento, de cada sujeto, porque a lo mejor no necesariamente tiene que... A ver, y yo a lo mejor quisiera quitar como una carga o un estigma, que de pronto ya como tú estás diagnosticado con esto, con esta condición vives, luego entonces es que tienes que ser bueno en esto, cual Isaac Newton, cual este tipo de personajes tan emblemáticos, ¿no? No necesariamente, y lo digo porque por un lado hay dos extremos, o te excluyen del ámbito académico o Ujú. educativo, porque de pronto si es a temprana edad, no todos, pero en algunos ambientes escolares dicen, pues, ¿qué hacemos con él? Se sale, ya lo Ujú. decías tú al inicio, dentro de la norma, es que todos van como más o menos, pero pues con este muchachito, con esta muchachita, nomás no podemos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, por un lado es eso, Bueno, y por ahí otro, mando. Y pero por otro, no, la sobreexigencia, ¿no? La sobreexigencia es que tienes que, porque ya nos dijo la psicóloga, nos dijo el psiquiatra, que tú tienes capacidades sobre el común, ¿no? Eres Superman. Y bueno, ¿cómo orientar en el punto medio desde esa perspectiva? Y antes de que nos respondas, Berta, por favor, si puedes ir, no sé si tengas acceso a ir viendo un poquito los comentarios que nos están dejando, para irnos cerrando también el programa, retomando un poquito los comentarios y preguntas que nos están haciendo y que creo que también están relacionados directamente a lo que nos proponías tú, ya como cierre dentro de la propuesta de tratamiento o acompañamiento y orientación para este tipo de condiciones. okey. Pues, como, como iniciamos en esta parte de la neurodivergencia, es precisamente como un montón de caminos en los que el cerebro encuentra para poder ir dando solución a diferentes problemas. El ser humano tiene inteligencia y aunque puede tener menos habilidades de un lado que de otro, pero también va a tener fortalezas. Y entonces aprender a rescatar esas fortalezas va a contribuir a que las personas puedan ser incluidas en nuestro medio. Todos necesitamos de todos, no todos somos expertos en todo. Y entonces también aprender a aprovechar las capacidades de los demás nos va a ayudar a ser una mejor comunidad. Esta parte yo entiendo que es una gran labor también de los docentes. Estando en las escuelas, el manejar la inclusión es muy complicado porque, pues, tienen, pues, tantas neurodivergencias, a lo mejor como niños pueden tener a veces en el grupo, ¿no? Sin embargo, aquí apelando a lo que decía Luis, no todos son, no todos distan de esta normalidad y entonces no todos van a caer en un trastorno. Sin embargo, sí todos tienen una individualidad que podemos como ir reforzando. Existen programas educativos que, van integrando, por ejemplo, las competencias de cada niño. Existen programas donde podemos como rescatar, en proyectos escolares, por ejemplo, ahora que se maneja mucho lo de los proyectos, pues poder incluir, bueno, em
quiénes son de más, que generan como más habilidades matemáticas, quiénes son aquellos que pueden dar, a lo mejor, que tienen mayores habilidades verbales, ¿no? Em, Te comparto, por ejemplo, un profesor de la secundaria de mi hija, él les deja hacer una piñata, pero con figuras con cuerpos geométricos, ¿no? Y se los deja en equipo. En este caso, o sea, yo creo que es una muy buena actividad, una muy buena propuesta, porque podemos incluir, por ejemplo, personas que puedan, ir dando ideas, quien pueda exponer cómo se trabajó, que tenga a lo mejor más habilidades verbales, quien pueda tener más habilidades manuales y entonces vaya, pues, haciendo la manualidad de lo que a lo mejor hizo alguien más analítico y presentó como proyecto. Entonces, podemos ir integrando esto desde las escuelas y hasta la sociedad. Pues ya laboral, ¿no? En la parte inclusiva. Pero insisto, sí hay como, eh, pues, trabajar mucho con los docentes en tanto en la sensibilización como en brindarles las herramientas para cuando ellos tengan dudas, para cuando ellos también puedan necesitar como contención o, oye, ya toda la semana ha estado en crisis el alumno, entonces denle un día de descanso, ¿no? Que a lo mejor ese día trabaje con otro profesor, o sea, sí, también se vale. Tarea complicada. Dentro muy Sí, complicada, sin embargo, pues también, hoy día hay muchísima más información que antes, ¿no? Hoy día claro. podemos como también permitirnos el acercarnos a a buscar herramientas, a buscar materiales de trabajo. Ujú. Claro. Bien, Berta, si te parece, ya para ir cerrando el programa, bueno, primero que nada decía complicado porque no es que sea imposible, pero sí complicado porque a mí luego me vienen imágenes de comunidades donde la docente es todóloga, es la que hace el aseo, es la conserje, es todo, ¿no? Y de pronto tiene a su cargo los 5 grupos de los 5 grados. Y bueno, y realidades que retan, por supuesto. No quiere decir que no sea posible hacer una propuesta, ya lo decías tú, hoy tenemos muchas herramientas de donde echar mano para poder atender y ofrecer al menos alguna alternativa a alguna mamá o papá que se acerca diciendo, tengo un hijo con esta condición o no sé qué está pasando, por favor, oriénteme. No sé si te parezca, digo, entiendo que hay muchísimas otras cosas a detallar, pero me gustaría retomar algunos comentarios o leerlos brevemente y que tú con estos comentarios y preguntas que nos hacen nos pudieras ayudar a dar el cierre del programa. ¿Te parece? Claro Vamos a que empezar sí. con Adri. Dice, por favor, recomienden especialistas con quienes acudir para un diagnóstico certero. Andrea, algo semejante. ¿En dónde se puede detectar el TEA en mujeres adultas? Buenas tardes, gracias. Israel Alma Ruelas dice, ¿qué recomendarían a alguien con TDA en adultos? Buenas tardes y qué tema excelente. Bueno, ese también ya lo leí. Y Arish Quiroga dice, buenas tardes, mi pregunta es si en el transcurso de su vida va cambiando o evolucionando la condición para avanzar o desaparecer. Mm. Es triste, yo sospeché una alteración en una persona que se manejó como ansiedad y fue algo triste porque falleció sin diagnóstico. Me llamaba la atención la dificultad para encontrar trabajo. En sus últimos 4 años de vida no trabajó, pero era muy inteligente. Una inteligencia veloz, pero eso pienso que lo hizo sufrir algo así. Lo sufrió mucho. ¿Es normal que un niño con TDA no hable? O sea, es normal, bueno, vamos a ver qué es lo normal, lo esperado, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia el burnout autista a la depresión de un alisto? Bueno, a ver, vamos a finalizar con este comentario. Por supuesto, yo creo que vamos a tener que hacer un parte 2 de la neurodiversidad para todas estas preguntas, porque yo las estaba leyendo y decía, no, bueno, esto nos lleva 1 hora. Pero eso de que anden bastante distraídas las personas, pero como pueden estar atentos a varias cosas a la vez. Bueno, es que es en apariencia, ¿verdad? A lo mejor su atención está focalizada en otras cosas y no en lo que uno quisiera o esperaría. Con estos Hay comentarios y varias preguntas, situaciones por las que también un niño puede tener hiperactividad y no necesariamente tiene que ver con una neurodivergencia. Por ejemplo, niños que han sido sometidos a situaciones de violencia severa pueden presentar hiperactividad como una forma de compensar todo el temor que ellos sienten. Entonces, también, así como en ese caso,
hay condiciones que pudieran asociarse al autismo o comportamientos, como por ejemplo el retraimiento, pues el aislamiento, el no buscar como la convivencia, cuando también han vivido como en hogares o situaciones de agresión, a veces aunque no haya sido directa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando los niños han crecido en ambientes donde ha habido golpes, donde escuchan peleas constantes, pues son niños que se retraen, son niños que pueden tener movimientos estereotipados como una forma de compensar, como la angustia, ¿no? Como de y todo el temor, y entonces, si no hay como una exploración adecuada, pudiera ahí confundirse con, movimiento estereotipado, no ha desarrollado lenguaje, se aísla, autismo. Entonces, hay que hacer una evaluación adecuada. Em, Preguntan como mucho respecto a los centros. Yo les recomendaría mucho aquí comunicarse a la línea Simisae, sobre todo para, dependiendo del estado en el que se encuentren o en el país en el que se encuentren, pues a lo mejor se les puede orientar mejor. En la Ciudad de México, hay algunas instituciones enfocadas como a los trastornos para niños. Está pues el Instituto el psiquiátrico infantil, el Infantil, Juan Navarro, Subirán. en el área de Tlalpan. Hay una clínica mexicana de autismo en la zona de Mixcoac. En Secretaría de Salud también ellos tienen clínicas especializadas en autismo en la colonia Arenal. Y pues hay como centros que pueden como brindar esta atención en la parte em, privada, que podríamos consultar específicamente, pues la valoración psicológica, la valoración con psiquiatra o psiquiatra en el caso de adultos para una confirmación. Una pregunta que a lo mejor no han hecho y que creo que me parece importante, ¿y todos necesitan medicación? No todos, depende mucho de la valoración médica y es importante, sobre todo a partir de los síntomas y de qué tanto esto esté afectando. Em, Se quita alguno de los trastornos neurodivergentes, podríamos decir que el cerebro va a funcionar de la manera en que, pues, inicialmente está programado, pero por supuesto que está toda esta plasticidad neural que nos brinda que entre más a tiempo se puedan, tener aprendizajes, correcciones, por ejemplo, en el caso de la dislexia, que se trabaja mucho en, bueno, identificar cómo se percibe, pero corregir la inversión, se puede haber una persona que haya tenido dislexia y que hoy día ya no presente como esas problemáticas, ¿no? Pero, pues, también hay padecimientos que a lo largo de la vida, o síntomas que a lo largo de la vida van a ir acompañando a la persona. Ok, gracias. Hay una pregunta un tanto recurrente, ¿qué es normal, qué no es normal? Obviamente que hay parámetros esperados dentro de cierta etapa de desarrollo de las personas, de la infancia, la adolescencia, la juventud, etcétera. Hay conductas, hay habilidades, hay condiciones, hay capacidades esperadas. Entonces, es esperado que un niño de bueno, de menos de un año empiece, obviamente, a desarrollar el lenguaje, el vocabulario se vaya enriqueciendo, etcétera. Cuando un niño, por lo que dice Israel, de pronto no habla nada, bueno, habrá que explorar un poco más cuál es la situación a la base para luego entonces elaborar un plan de seguimiento a través del especialista que le atienda y entonces haya un avance, porque si, bueno, la pregunta puede ser como con una respuesta muy aventurada, es que puede ser que le pase esto, no. Creo que habría que ver cuál es la condición, cuál es la situación que está a la base, luego entonces a partir de ahí elaborar un plan de seguimiento para ver qué es lo que está sucediendo, porque puede o no ser una condición dentro de las que hemos estado dialogando, como ya lo decía Berta, puede ser incluso alguna otra situación de estrés, digo, no creo que sea el caso, pero me refiero a que habrá que descartar varias situaciones. Finalmente, Berta, muchísimas gracias, de verdad, yo creo que sí vamos por allá a pactar la segunda parte de la neurodiversidad, muchísimas gracias por ello. Con mucho gusto. Porque ahorita me surgen mucho más preguntas también ahorita que leo los comentarios y demás. Pero bueno, el punto es, ¿con qué quedarnos? Si yo soy adulto y tengo una situación de este tipo y me está costando, por ejemplo, quedarme en un empleo, y con eso nos vamos, quedarme en un empleo, lo que tú quieras decirnos en cuanto a lo mucho que se puede decir, no porque, ya lo que sea y cierra, ¿no? Sí, a lo mucho que se pueda Okey. decir y con eso despedimos. Dinos.
Algo que yo creo que sí nos ayuda en general a toda la población es poder aprender técnicas para gestionar nuestras emociones y para regular el estrés. Todos los síntomas de todas las condiciones neurodivergentes se exacerban cuando hay más condición de estrés. Entonces, si yo voy a pedir una entrevista de trabajo, pues de entrada ya voy a tener un estrés de manera natural ahí, ¿no? Por el reto que me implica. Entonces, entre más pueda manejar el estrés, mm, los síntomas van a estar como más estables. Es favorable el poder reconocer en qué me siento hábil, en qué soy bueno, y entonces también potencializar aquello en lo que nos sentimos mejor, hacer lo que nos gusta. Steve Jobs decía, la clave del éxito es que empieces a hacer algo que te apasione. Entonces, reconozcámonos qué es aquello que nos gusta y apostémosle a eso. Muy bien, primer consejo de muchos, primera sugerencia de muchos, obviamente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias, Berta, de verdad. Indudablemente, digo, no digo que el siguiente mes porque hay una planeación y La demás. Sin programación. embargo, de que hay segunda parte, ya lo veremos en qué momento. Gracias nuevamente, Berta, por tus aportes, por todo lo que nos has empezado a comentar. Indudablemente, yo lo noto por lo que me mandaste previamente, que hay mucho por hacer, mucho que comentar, todavía mucho que sugerir, demasiado. Yo lo vería como un tema introductorio casi, casi, pero indudablemente gracias por la riqueza que nos dejas en este Simichat. Y recuerden que todos los martes y todos los jueves en punto de las 6 de la tarde tenemos Simichat del Centro Simi de Salud Emocional a través de Simi Radio. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro siguiente programa. Berta, hasta luego. Hasta luego. Tu salud mental es nuestra prioridad. ¿Sabes cómo funciona el Centro Simi de Salud Emocional y qué servicios brinda? En Simisae somos más de 100 psicólogos especialistas que estamos listos para brindarte orientación psicológica las 24 horas, los 365 días del año. Sabemos que para ti los medios electrónicos son importantes y es por eso que contamos con servicios como WhatsApp y Messenger, donde todos nuestros psicólogos están listos para atender a todas las personas que más necesitan de nuestro apoyo psicológico. También puedes contactarnos a través de nuestra línea telefónica en el 800-911-3232. Además, si lo prefieres, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Claro que sí. En Simisae brindamos orientación psicológica gratuita para toda la comunidad hispanohablante. Agradecemos la confianza que has depositado en nosotros y te recordamos que todos nuestros servicios son confidenciales y gratuitos. Tu salud mental es nuestra prioridad.